Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la doctora Dorrego y al doctor Ortiz por la invitación. Eh, Obviamente es un tema que es muy interesante que charlemos. Aclaración, no soy político ni hago política, primero y principal. Pero bueno, en este último tiempo he tenido la posibilidad de asistir a distintas actividades académicas y otro tipo de reuniones donde sí hemos tenido la posibilidad de intercambiar espacios de charla con distintos actores políticos. Así que bueno, creo que es interesante poder transmitirles qué escenario conocemos hoy sobre las políticas públicas y leyes de ACB en Argentina. Y por qué es importante y si después podemos discutir si es necesario que haya un marco político que regule esto justamente. Entonces, este va a ser el temario que vamos a repasar. Primero, cuál es el objetivo de las políticas públicas, cuáles son los distintos niveles de intervención, qué es lo que debería incluir una ley. Luego les voy a contar muy rápidamente cuáles son las distintas leyes provinciales en ACB y cuál es la situación actual. Vamos a hablar un poco sobre el ejemplo de Córdoba, algo ya Pamela les anticipó. Luego les voy a contar la situación de la Ley Nacional de ACB, cómo podemos apoyar nosotros el cambio y algunas conclusiones. Entonces, como primero... A ver, para avanzar. Ahí, a ver, vamos avanzando. Sí, la presentación. Gracias. Bueno, entonces, como primero, para contarles cuál es el objetivo de que haya políticas públicas y reglamentaciones. Y esto un poco, como les decía, en parte de lo que hemos tenido la posibilidad de intercambiar con distintos actores. Creo que la idea de que haya políticas públicas ayuda en estos tres escenarios, ¿no? La idea de que existan políticas públicas en ACB y particularmente en nuestra región es que nos van a ayudar en el orden, la planificación y en los fines prácticos la financiación. Básicamente en el orden, principalmente en organizar los recursos, ¿sí? Como sabemos hay recursos disponibles, tanto recursos materiales como recursos profesionales en ACB, pero a veces esos recursos no se saben bien dónde están ni cómo están distribuidos. Entonces, a través de que haya políticas públicas, estos recursos se pueden organizar de una manera mucho más correcta. Y luego, planificar, ¿no? Planificar dónde es necesario que realmente haya atención del ACB, porque hay, como mostró Pamela, hay áreas que tal vez la atención está funcionando, pero hay otras áreas que están completamente desatendidas, ¿no? Planificar redes de atención, planificar, por ejemplo, el uso de la telemedicina como una herramienta estratégica fundamental y luego distribuir esos recursos. Y una vez que hemos organizado y planificado, financiar, obviamente, la política es quien puede usar el recurso económico e incluir en sus presupuestos, tanto provinciales como nacionales, para ponerle plata finalmente a estas estructuras. Entonces, cuando uno piensa en los distintos niveles de intervención a través de políticas públicas, vamos a ver que esos niveles tienen un continuado. Primero están los protocolos, ¿sí? Protocolos que van desde protocolos básicos que podemos tener cada uno de nosotros en nuestros centros, hospitales, los municipios, hasta protocolos provinciales o nacionales. Luego tenemos las redes, ¿sí? Redes provinciales, interprovinciales, nacionales. Resoluciones ministeriales, ¿sí? Que ahora vamos a ver que son vías más rápidas, pero tal vez menos duraderas para poder establecer políticas y luego financiarlas. Y por último, las leyes. Y vamos a ver que algo muy importante es que las leyes no solo es importante cuando la ley se promulga, sino también es fundamental cuando esa ley se reglamenta. Y como les voy a mostrar, a veces contamos con experiencias de leyes que
se han promulgado, pero tal vez después nunca alcanzaron la reglamentación. Y todos estos distintos niveles o escalones en lo que son intervenciones en políticas públicas, a la larga van a generar mejoras en la calidad de atención, mejoras en los resultados funcionales de nuestros pacientes y lo que buscamos finalmente es optimizar nuestro sistema de salud. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un protocolo que tal vez no es tan conocido, pero existe un protocolo nacional de ACV que se hizo por allá por el 2015, 2016, pero también hay, por ejemplo, programas provinciales de ACV, como es este de Tucumán del 2018, las resoluciones ministeriales, como vamos a ver ahora de Córdoba, y después les voy a contar sobre leyes nacionales y provinciales de ACV. ¿Qué es lo que debería incluir idealmente una ley o una reglamentación de ACV? Debería incluir, sin duda, a la población, los servicios prehospitalarios, la guardia, la internación y nunca hay que olvidarse de los cuidados post-ACV, que eso es fundamental. Debería incluir la rehabilitación y la prevención secundaria. Y debería también comentar, por lo menos, cómo estos eslabones están encadenados. Debería hablar también sobre capacitación y modelos de capacitación y, como ya comentamos, cómo van a organizarse estos recursos, tanto materiales y humanos, y la forma de financiación. Vamos un poco ahora, y le voy a comentar qué es lo que está actualmente sobre el marco regulatorio, por lo menos hasta lo que pude averiguar, y si alguien sabe algo más después lo podemos charlar. Como verán, esto es bastante disperso. Acá en distintos colores les marqué. Estas son las 4 provincias que actualmente tienen leyes aprobadas, de las cuales solamente hay 2 que las tienen aprobadas y reglamentadas, que son Neuquén, que se reglamentó en octubre de 2023, y luego está la provincia de Buenos Aires. La situación de la provincia de Buenos Aires es una situación un tanto particular porque Neuquén tiene información que es muy fácil de encontrar, tanto la ley como la reglamentación está fácilmente accesible, pero todo lo que respecta a la provincia de Buenos Aires no es tan sencillo de encontrar, y hablando con especialistas que hacen ACV en la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que me comentan de esta reglamentación es que por ahora no hay nada o casi nada realmente implementado. Pero bueno, les cuento lo que figura como información. Y luego La Rioja y Tierra del Fuego, La Rioja de 2014, fíjense, y Tierra del Fuego de 2022, tienen leyes aprobadas, pero que nunca se han reglamentado. Luego hay 2 proyectos de ley que tienen estatus parlamentario, Salta desde noviembre y Mendoza desde agosto de este año. Esto quiere decir que han avanzado en las distintas etapas, pero aún no están aprobadas. Y luego hay provincias como Córdoba, Tucumán y Corrientes que tienen resoluciones ministeriales de redes de ACV, como les voy a contar. Situación de Ciudad de Buenos Aires es una situación en donde hemos intentado y hemos avanzado, pero nunca hemos avanzado de proyecto de ley, que ha quedado siempre frenada en el estatus parlamentario y nunca ha avanzado en las distintas cámaras del recinto, y ahora el proyecto está frenado. Y les quiero contar un poquito del ejemplo de Córdoba. Pame ya les mostró justamente cómo a partir del 10 de noviembre está la resolución ministerial que justamente creó la red provincial de ACV, que depende del Ministerio de Salud. Básicamente esta resolución cuenta de un preámbulo que explica claramente de qué va a tratar la resolución, qué centros participan del mismo, cuál es el objetivo y cómo va a estar compuesta la red de ACV, que es muy importante porque es algo que, si bien ya se venía haciendo, y esto es lo que dice, ya se venía haciendo previamente, le da un marco legal a todo el trabajo que se venía haciendo en la red de ACV. Y luego tiene un anexo en donde explica cuál es la importancia del problema, que eso es fundamental porque ahora después vamos a charlar, al final vamos a charlar un poquito más porque es importante. Y luego en la resolución ministerial toca 4 puntos muy importantes. Primero, cómo se va a organizar este sistema de redes o de nodos de atención. Luego explica que no va a ser solo
dedicada a la atención, sino también va a ir de la mano de un programa importante de educación y de entrenamiento para todos los centros hospitalarios, sistema de traslado, y también hace un hincapié en las campañas de difusión del ACV. Luego explica cómo va a ser la logística de atención y derivación, y esto es fundamental. Subdivide a los centros de ACV en centros integrales, primarios y centros asistenciales con capacidad de derivación, y explica cuáles van a ser las posibilidades de tratamiento que tiene cada centro. Y esto, como les contaba, muy importante, establece cómo va a ser la organización del sistema de redes en distintos nodos y cómo desde la ciudad de Córdoba, cuál va a ser el nodo principal y cuáles son los distintos nodos en toda la provincia. Y no solo eso, sino que también el cuarto punto, que es un punto esencial, habla de cómo se va a controlar esta red y cómo se va a llevar toda la estadística, porque es fundamental tomar datos, controlar cómo trabaja la red y luego tomar medidas para mejorar. Entonces, esto es un ejemplo de la importancia de que todo este trabajo que se hace diariamente tenga un marco legal a través de una resolución ministerial que organice el trabajo y le dé un marco dentro del Ministerio de Salud. Como les venía mostrando, este es un ejemplo de Córdoba, pero como podrán ver, esto por ejemplo es ejemplo de Salta, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, y hay otros más que todo esto lo pueden encontrar disponible hoy a nivel online. Y esto, por ejemplo, es otro ejemplo muy exitoso de la provincia de Neuquén. Este es un gráfico que me facilitó la doctora Miriam Vicente, y uno puede ver cómo fue también la mejoría del tratamiento en Neuquén. Desde que se empezaron a implementar los primeros protocolos de ACV, se creó la Red Nacional de ACV y ellos trabajaron muy fuertemente en la promulgación de la ley de ACV, y fíjense cómo exponencialmente los tratamientos de ACV, estos son los primeros centros de ACV, estos en rojo son centros de alta complejidad, pero como rápidamente de 2018 a 2023 crearon también centros esenciales. Entonces todo esto fue a partir de la ley. Entonces creo que esto es muy importante. También empezaron con protocolos y resoluciones. Idealmente esto luego puede avanzar a una regulación a través de una ley, y fíjense que esta es una experiencia muy exitosa de cómo a través de una reglamentación puede mejorar la atención del ACV en la provincia. Y esto es para contarles un poco en qué está la experiencia de la Ley Nacional de ACV. Hay desde 2020 dos proyectos que están circulando en la Cámara de Diputados. Estos dos proyectos por distintos diputados, una diputada de Tucumán y otro diputado de Catamarca, que finalmente fueron unificados, porque si ustedes los ven, la verdad que los proyectos son muy similares. Los proyectos básicamente tocan distintos puntos sobre prevención, cobertura nacional de tratamiento de reperfusión, tanto trombolisis como trombectomía mecánica, y también cobertura de rehabilitación. No solo trata de esto, sino también sobre la importancia de la generación de estadística, de redes de ACV. Todos estos, toda esta información está presentado el proyecto en diputados, y si bien avanzó desde 2020, pandemia mediante, fue bastante lento, pero finalmente este proyecto, en septiembre de 2023, hace bastante poquito, alcanzó la aprobación en la Comisión de Salud. Esta es la resolución de la aprobación de la Comisión de Salud, y ahora avanzó a lo que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que tiene que aprobar justamente la parte presupuestaria. Si esto avanza, después pasa a diputados, luego a la Comisión de Salud de senadores y finalmente a senadores, que si la aprueban es donde finalmente será ley. Veremos qué pasa ahora con todo el cambio político y demás, pero como es una ley que fue presentada por distintas alas políticas, hay expectativa de que esto siga avanzando en las distintas cámaras. Veremos, hay que hacerle seguimiento. Y esto es un poco para mostrarle el marco de qué pasa en nuestra región, que no es algo que es tal vez solamente nuestro, y si realmente es importante que haya legislación en ACV, y si eso ayuda. Y básicamente les quiero mostrar las experiencias exitosas de tres hermanos nuestros, que son Chile, Uruguay y Brasil, y que todos conocemos las experiencias exitosas de estos tres países vecinos y cómo han incorporado el ACV en legislaciones
y qué tan exitosos son ellos también en sus políticas de atención de ACV. Entonces creo que nosotros también deberíamos impulsar nuestra atención de ACV a través de algún apoyo legislativo, porque claramente es un antes y un después en cómo se maneja el ACV en la región cuando los políticos apoyan los proyectos. Y desde el punto de vista de nosotros como médicos y profesionales de salud, ¿cómo podemos apoyar en la creación de leyes? Primero hay que ser parte e involucrarse, que estos temas sean parte de las jornadas ya es más que suficiente, y por eso la verdad que celebro que estos temas se traigan a la discusión en las jornadas. Asesorar, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos asesorar y meternos un poquito en lo que charlan los políticos y las políticas en el día a día. Promover el reconocimiento de la población, porque si esto no está en la agenda de la población, y esto es lo primero que nos dicen los políticos, si la población no lo pide, esto no llega y no es ley. O sea que esto es muy importante, campañas de difusión, Día del ACV, esto es fundamental, poner el ACV en la agenda pública. Generar y formalizar las redes, por eso el trabajo que están haciendo acá en Córdoba es importantísimo para que esto siga avanzando. Y desde las sociedades científicas, generar evidencia, formar parte de sociedades, seguir trabajando en protocolos, seguir trabajando en consensos multisocietarios para ser parte del cambio. Y esto es muy chiquitito para mostrarles, por ejemplo, nosotros desde la Sociedad Neurológica Argentina, junto con la Dirección Médica de la Cámara de Diputados, trabajamos en un programa de neuroprotección que básicamente fue un plan que llamamos Cámara Neuroprotegida, en donde armamos un programa de asesoramiento y capacitación de agentes justamente de la Cámara de Diputados, en donde con distintos especialistas de la Sociedad Neurológica fuimos a diputados a dar charlas, armamos encuestas, armamos un protocolo de detección de signos y síntomas de ACV en la Cámara de Diputados, hicimos entrenamientos de ACV, armamos un protocolo de acción de cómo actuar si se genera un ACV en la Cámara. Estos somos parte del equipo, fuimos a dar más de 20 capacitaciones y así fuimos justamente metiendo el tema de la idea del ACV en diputados directamente. Entonces creo que esto es parte de lo que podemos hacer y esta es una iniciativa muy interesante y que se han replicado algunas cosas parecidas en Salta y creo que es un proyecto interesante para que se pueda replicar a nivel nacional. Así que bueno, para terminar, creo que me parece que hemos avanzado muchísimo y yo personalmente, y esto es una idea que si bien no es una idea propia, sino que es una idea que he ido generando luego de escuchar mucho a los, como les decía, a los políticos, a las políticas y en estos foros de intercambio. En nuestro país y en la región, las reglamentaciones y las leyes son imprescindibles para terminar de ayudar a organizar, a planificar y a financiar la atención del ACV y a darle un marco de equidad y de igualdad, que se tiene que hacer con una mirada integral y que este cambio tiene que hacerse en conjunto, en sociedad. Hay que poner al ACV en la agenda pública, en la agenda de la política y que, como dice Mafalda, el futuro queda hacia adelante. Hemos avanzado muchísimo y si bien los avatares de la política y los cambios a veces hacen que se frenen algunos cambios, nosotros tenemos que intentar, como siempre, plantar bandera y que todas esas mejoras y esas reglamentaciones y esas leyes que se han conseguido no se frenen y que sean justamente un foro, un hito para que el resto de las provincias y la nación la tomen como marco de referencia para seguir generando cambios en las políticas de salud. Y simplemente, como parte del cambio, me tomo este atrevimiento personal para decir que acá hay 3 personas que aprecio muchísimo. Y esto fue cuando empezamos allá por el 2019 en Fleni, 5 años atrás. Hicimos una primera experiencia de una actividad formativa que llamamos Escuela de Verano de ACV. Y no sé si ven acá, ahí está Pame, ahí está Laura y ahí atrás está Fede, no sé si lo ven, que hoy son 3 personas que son referentes en sus instituciones, en sus provincias y están impulsando el cambio en la atención del ACV. Entonces, esto lo traigo a referencia porque 5 años atrás ellos ya estaban trabajando en esto y ya lo tenían dentro de su objetivo y me pone muy orgulloso que hoy estén acá
compartiendo este espacio conmigo. Así que, bueno, simplemente eso, revisando un poquito encontré esta foto y tenía que traerla. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a organizar una próxima escuela de verano. Si alguien está interesado, después les cuento un poquito más de información. Y eso es todo para compartirles. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Matías.